Mi niñez de Dorrego. En aquella niñez mi madre me marcaba en un árbol que todavía está en la estación y que ayer descubrimos que se llama árbol del cielo, ¿no, amigos? Mi niñez es como si se hubieran dado por anticipado todas las cosas que después iban a venir. A través de los silencios, los pájaros, los horizontes, el campo, la apertura. Todo eso que se reemplazaba en una vida. Es decir, que antes de hacer el pan con la harina, ya estaba hecho el pan sin harina. Roberto Juarros nació el 5 de octubre de 1925 en Coronel Dorrego. Su padre, Gregorio Juarros, era jefe de la estación de ferrocarril. Su madre, María Balda, había nacido en El Perdido. Carlos Trotti, un ferroviario de 86 años que nació también en la estación de ferrocarril, donde trabajó durante toda su vida, nos cuenta sobre su niñez compartida con Roberto Juarros. Nací acá en el ferrocarril y trabajé en el ferrocarril durante 40 años. Roberto Juarros lo conocí acá porque el padre era jefe de estación, vivía acá. Acá en la plataforma y eso lo encontrábamos siempre. Como nosotros vivíamos ahí, a donde nací yo. ¿Y ellos acá? Y ellos vivían acá, los Juarros. Y cuando se fueron ellos, que fueron a Buenos Aires, no me acuerdo si era Loma Zamora o Banfield, una hermana mía, Catalina, viajó con ellos y estuvo un tiempo allá con los Juarros, en Buenos Aires. Y los conocíamos bien. Íbamos caminando y me dice, negrita, dice, ¿de qué no lo podemos hacer? Porque los de García y todos están en el y nosotros yo le digo de Racing. ¿Y por qué de Racing? Por los colores de la bandera de Racing. Y quedamos así, y después cuando vino, le pregunté si siempre simpatizante de Racing. Cuando vino. Yo lo llevaba a todos lados, lo cuidaba mucho en la casa porque tenía un pequeño recetito en el ojo también. Después me fui con ellos, a donde trasladaron a la estación madre, me fui. A acompañarlos, a trabajar con ellos. A trabajar con ellos, 2 años, 3 tuve. Yo los llevaba al colegio religioso allá en Adrobé. Y después se volvió para acá usted. Y después yo me vine para acá. El jefe se jubiló, y después falleció y Chichita era mucho más mayor. Ajá. Después tenía otro hermano pronto que me decía que se llamaba Oscar, también era mayor que él. Él era el más chico. Más chico. Claro. Tomó la comunión el 14 de agosto del 32. ¿De qué año? Del 32. 32. Sí. Ajá. Siempre lo recuerdo. Cholo. ¿Cholo le decían? Cholo. Cholo. Claro. Y a mí me decían negrito. Una red de mirada mantiene unido al mundo, no lo deja caerse. Y aunque yo no sepa qué pasa con los cielos, mis ojos van a apoyarse en una espalda que puede ser de Dios. Sin embargo, ellos buscan otra red, otro hilo que anda cerrando ojos con un traje prestado y descubre una lluvia que hace el suelo, mi cielo. Mis ojos buscan eso, que nos hace sacarnos los zapatos
para ver si hay algo más sosteniéndonos debajo, o inventar un pájaro para averiguar si existe el aire, o crear un mundo para saber si hay Dios, o ponernos el sombrero para comprobar que existimos. Era el año 1919. Dorrego estaba todavía fundándose. Gregorio Juarros, padre del poeta, dejó su huella en la historia del pueblo. Fue fundador y primer presidente del Club Ferroviario. Ferroviario se fundó el 14 de febrero de 1919, o sea que este año se cumplieron 95 años de su fundación. Y entre los fundadores figura Juarros, que era el jefe de la estación, precisamente en la sala de espera de la estación, con un grupo también de gente del ferrocarril, fundaron el Club Atlético Ferroviarios. Él fue presidente durante 10 años, hasta el año 1929. Fue presidente de la institución. Era como la secretaría, pienso yo, la sala de espera del ferrocarril. Ahí se reunían, ahí harían las reuniones, los problemas del club, lo que se iba a realizar y todo eso. Bueno, los colores amarillo y negro han sido sacados de esa primera comisión directiva que presidía el Juarros. Era el jefe de la estación, se reunían en la sala de espera de la estación, jugaban atrás de la estación y estaban compenetrados con el ferrocarril en ese momento. El Club Ferroviario guarda un preciado recuerdo de esos tiempos, regalo de don Gregorio Juarros. Fui presidente del Club Atlético Ferroviario en el periodo 89-93. Juarros fue quien se presentó ante nosotros y me pidió como una cosa exclusiva ver un obsequio que había dejado su padre en la institución. Y me dice, yo quiero ver el reloj de mi papá. Bueno, cuando nos dijo así, que lo llevamos, se quedó muy asombrado quedó muy emocionado y dijo, mi padre me había hablado mucho de este reloj. Cualquier tiempo y espacio sirve para que se encuentre en nuestras manos, pero el espacio y el tiempo de la noche parecen predispuestos para eso. La campana está llena de viento, aunque no suene. El pájaro está lleno de vuelo, aunque esté quieto. María Balda, madre del poeta, nació en El Perdido. Fue la mayor de 6 hermanos. Sus sobrinas nietas nos traen recuerdos de familia. Mi nombre es María Delia Dunrau. Y María del Rosario Dunrau. Sí, nuestra relación de familia viene porque la madre de Roberto Juarros y la madre de nuestro papá, o sea, nuestra abuela, eran hermanas. Eran Balda. Ese es el acercamiento que tenemos, o sea que Roberto Juarros y mi papá eran primos hermanos. Una foto de familia donde están nuestros bisabuelos Balda y todos los hijos. María Balda era la mamá de Roberto Juarros, melliza con Pedro Balda, sí, esta es María. Melliza con Pedro Balda eran los hermanos mayores de la familia. Después estaba Martín Balda, Marianita Balda, Esperanza, y la menor de la familia era Lorenza, que fue nuestra abuela. Probablemente Gregorio Juarros haya estado haciendo algún relevo, alguna situación así de su trabajo como ferroviario en El Perdido. Después vivieron acá en Dorrego y después se trasladaron exactamente a la estación Mármol. Cuando ellos se fueron a vivir a Drogué, venían todos los veranos de vacaciones a Guisasola. Tanto es así que en un diario que nosotros tenemos guardado, en una publicación, sale una poesía que él escribió
que está firmada y fechada en guisa sola, como que fue escrita en guisa sola. Sí, tenemos el recorte del periódico guardado, sábado 14 de septiembre de 1946, el diario es el Brown, o sea que es el partido Almirante Brown, en donde pertenece a Adrogué, y el poema se denomina Nostalgia de Adrogué. Y a pie de página está el nombre de Roberto Juarros Balda, guisa sola, enero 23 de 1945, la fecha en que lo escribió. Sí, hay escritos copias que han quedado copias cuando él venía a guisa sola o por ahí de mis tíos o mi tía que guardaban esos escritos, y algunos originales con correcciones hechas, algunas correcciones hechas a mano. Claro. Sí, eso me contaba mi mamá justamente ayer, porque yo le comentaba que teníamos esta reunión, y ella me comentaba que cuando venían los veranos a Guisasola, enfrente a la plaza que está en la capilla, él giraba alrededor de la plaza, caminaba todo el día alrededor de la plaza con un libro. Siempre leía y se que daba vueltas alrededor de la plaza. Vino en el 90 con Laura, con su esposa, hizo una presentación de su poesía en la Casa de la Cultura. Hubo una anécdota de ese día muy importante que a mí me quedó muy muy grabada, que vino un grupo de gente de Bahía Blanca. Yo no sé si eran de algún lugar literario, no sé, en realidad lo desconozco, pero me acuerdo que vinieron de Bahía Blanca y le trajeron de regalo un pimpollo de rosa amarillo, una flor. Cuando él empezó la charla, dijo que le había pasado algo en Dorrego que no le había pasado nunca en su vida. Si bien había recibido muchos premios en toda su trayectoria como poeta y había sido reconocido en varios lugares del mundo, era la primera vez que le regalaban una flor. No existen paraísos perdidos. El paraíso es algo que se pierde todos los días, como se pierden todos los días la vida, la eternidad y el amor. Pienso que en este momento, tal vez nadie en el universo piensa en mí, que solo yo me pienso. Y si ahora muriese, nadie, ni yo, me pensaría. Tal vez sea por eso que pensar en hombre se parece a salvarlo. Viajamos a Adrogué para seguir tras las huellas de Juarros. En el año 1934, Gregorio Juarros había sido trasladado a la estación de Mármol, vecina a Adrogué. Viajó con toda la familia. No sabemos cuál es el último encuentro con alguien. Cualquier encuentro puede ser el último, y cualquier encuentro lo es aunque haya otros, también con uno mismo. De los años en Adrogué, Roberto Juarros nos cuenta que fue completando sus estudios primarios y secundarios. Tuvo algunos encuentros decisivos en el amor, el sentimiento religioso y la poesía. Su padre murió de cáncer pulmonar entre sus brazos. Respiré la muerte, dice Juarros. Tuvo su primer trabajo a los 17 o 18 años como bibliotecario en el Colegio Nacional de Adrogué. Allí conoció a Laura Cerratos, su compañera por más de 30 años. Desde Adrogué viajamos a Temperley. Caminamos por el viejo empedrado que nos lleva a la casa donde vivió Roberto Juarros junto a Laura. Nos encontramos con ella y nos cuenta momentos y pensamientos de la vida del poeta.
Yo lo conocí como bibliotecario del Colegio Nacional donde yo trabajaba, donde yo estudiaba y él trabajaba. Sí, yo tenía 18 años. Él era de la idea que uno debe tener un modus vivendi, un trabajo que le deje independencia y soltura para dedicarse a lo que realmente desea. Roberto dirigía una carrera de la Facultad de Filosofía y Letras y fue el creador de esa carrera junto con Josefa Sabor. Bueno, ella primero, pero él fue uno de los que siguieron su trabajo. Cambiaron todos los planes, hicieron algo con un sentido mucho más filosófico, si se quiere, pero era la misma persona. Era él, el poeta, que lo hacía. Él decía, en sus fragmentos en prosa, piensa el sentimiento, siente el pensamiento. Un amor más allá del amor, por encima del rito del vínculo, más allá del juego siniestro de la soledad y la compañía. Un amor como abrir los ojos y quizá también como cerrarlos. Le preguntamos a Laura sobre la poesía de Roberto Juarros. Él hablaba de poesía de pensamiento. Poesía de pensamiento. La filosofía no era algo que le atrajera mucho para definir la poesía, entre otras cosas porque la filosofía es sistemática y la poesía no lo es. Porque él no creía en la biografía, él creía que la obra debía destacarse, separarse de la persona que la escribía, que tenía que sostenerse por sí misma, ni tener él el protagonismo, digamos, como el creador de eso. Así que no le daba mucha importancia por eso de vivir es irreal. Es como soplar unas plumas sobre la palma de la mano. Claro, él demoró bastante en publicar su primer libro, fue alrededor de los 35 años, no es lo que se suele acostumbrar. O sea que había tenido tiempo para reflexionar y para descartar. Para sobre todo descartar mucha obra que no le satisfacía. De modo que claro que de alguna manera ya hay como un pensamiento imaginado o una idea imaginada de lo que debía ser para él la poesía. Imaginado porque uno nunca llega totalmente, ¿no?, a esas cosas, a realizarlas plenamente. Pero sí, es decir, nunca tuvo así vacilaciones con respecto a eso, porque era lo que él necesitaba. Era lo que él necesitaba como escritor, como poeta, lo que él necesitaba expresar. Él demoró mucho en decidirse a publicar y eso también surgió como una necesidad. No es que, bueno, tengo estos poemas, los voy a publicar. Corto los hilos de la mirada con que te miro y empiezo a tejer con ellos la pasión de mirarte allí donde no estás. No sé si dijo voy a ser poeta, pero claro, sí se sintió atraído por eso, se atrevió a tomar ese camino y lo siguió, fue fiel a eso, ¿no? No creo que haya sido un propósito, fue algo que se le fue imponiendo a él. Ese lenguaje se le fue imponiendo a él, no él al lenguaje. Un destino no es algo que uno se propone, es un destino que es algo que se le impone. Me doy vuelta hacia tu lado, en el lecho o la vida, y encuentro que estás hecha de imposible. Escribía mucho porque, y mucho más lo que descartaba todavía de lo que se conoce, que uno da, que como crees lo escrito, porque muchas cosas, ideas, a veces eran notas nada más que surgían de cualquier hecho cotidiano, ¿no?, que le ocurría a él o le ocurría a otros o se comentaba.
Lo que pasa que él le daba cierto grado de generalidad que de algún modo se borraban esas huellas. A mí me llamaba la atención cómo podía de pronto estar en un colectivo, sacar un papel, las tarjetitas que él usaba siempre, que llevaba en el bolsillo del pañuelo, allí del saco, y anotar una idea, que después se desarrollaría o no, o estaba manejando conmigo al lado y de pronto me decía, anotame esta idea, mientras manejaba. Solo queda una postura disponible, abrir las manos como si fueran hojas. La fidelidad del relámpago. Nosotros percibimos el mundo así, ¿no? Como relámpagos, no es una percepción sostenida la nuestra. Y hay que estar atentos a eso, estar disponible. Nada cambia del todo. Lo que no cambia en aquello que cambia, saluda nuestro viaje hacia atrás. Celebra lo que no cambia en nosotros, su abismal permanencia en el fondo, su intemporal fidelidad. Hay pétalos que no abandonan a la flor, ni cuando se marchita. La biblioteca de la Cooperativa Eléctrica de Coronel Dorrego se llama Roberto Juarros. Su director, el poeta Hugo de Cos, nos relata. Ocurrido, yo ya había armado esta biblioteca, que hablo en singulares, nada más, la empezamos, con un solo libro allá y no se da la vuelta. Y digo, ¿qué ponerle un nombre? Digo, a esta biblioteca. Y el salón de actos también, digo, ese es precioso, ¿viste? El salón ese. Y sugerí varios nombres a la comisión directiva. Sugerí el nombre de Lidio Santagada para el salón, porque Santagada fue el intendente que promovió la constitución de la cooperativa, que llamó a reunión al pueblo para la cooperativa. Y Juarros por derechos adquiridos propios de Juarros, que los que sabemos, conocemos un poco de literatura, sabemos lo que es Juarros para Dorrego, ¿no? Hicimos un acto hermoso, enamoramos la placa, por eso se llama Roberto Juarros, por la admiración de la figura de Juarros, ¿no? No se tiene dimensión acá de lo que fue Juarros. Y después para 1990, el centenario de la ciudad, Carlos Funes, que era un estudioso de las cosas de Dorrego y sabía quién era Juarros, nos tiró la idea, hay que traer a Juarros Dorrego, sí, hay que traer. Después di una charla en la Casa de la Cultura y ahí le entendí bien la poesía de él cuando la recitó él, porque es difícil, la poesía vertical. Es hermosa las cosas que dice, la forma que dice es difícil entenderla, la forma. Y tenía una voz pastosa muy parecida a la Neruda, no sé, y la misma forma de hablar que Neruda tenía, así que era tan agradable escucharlo que... La poesía tiene un peso propio y concreto, como todas las cosas sobre la tierra. Pero la ley de gravedad propia de la poesía, de esta expresión humana que llamamos así, no involucra solo una fuerza hacia abajo, como el peso de las cosas. La poesía experimenta también una gravedad, una atracción hacia arriba. Experimenta una doble ley de gravedad. Esto es lo que yo he tratado de decir con aquello de poesía vertical. Si los dioses existieran, solo un dios que hubiese caído podría sostener al hombre, como solo un hombre que cae podría sostener a un dios. Hacía 3 días que había venido de la India a dar conferencias a la India. Pues. Está traducido a muchos idiomas, Juarro, acá no se lo conoce, pero Juarro era miembro de la Academia Argentina de Letras. O sea, que era muy amigo de Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura. Y Paz tiene yo tengo un artículo de Paz donde hablaba de él que decía que Roberto Juarros era un amigo de instantes absolutos, decía. Y le encantaba hacerlo de recitar su poesía, dice, porque se deleitaba Paz con eso. Y cuando Juarros murió, Paz le escribió la necrológica. También el árbol es un lenguaje de gestos donde se une el azar y la complicidad del árbol para que caiga una hoja. ¿Y acá en la biblioteca están los libros de Juarros? Sí, las obras completas, los 14 libros que Juarros tendría que ser más conocido en Dorrego.
no tiene una calle, no tiene nada, y es un poeta universal. ¿No se llama así tu taller allá? Claro. En el árbol del cielo, como homenaje a Roberto Juarros, ese recuerdo que él trajo de que su madre justamente lo amacaba en un árbol del cielo, en una hamaca colgada en un árbol del cielo en la estación. Él no sabía cómo se llamaba ese árbol y una gente lo acompañó hasta la estación para recorrer lo que fue su casa paterna y su casa de primera infancia, y cuando le dijeron, en este árbol había una hamaca, acá me amacaba. Y aquí le dijo, es un árbol del cielo. Bueno, para un poeta fue como, abrió todo un universo eso. Así que él recordaba eso. Y bueno, y un poco en homenaje a eso, es el árbol del cielo. ¿Y cómo es el árbol del cielo? Precioso. Allí tenés una ramita de secado. En el verano larga todo como... Hay unas imágenes. Racimo que se va haciendo. De la conferencia que dio el poeta en el año 1990, recordamos algunos conceptos. Yo pienso que el poema cumple una rara función en un mundo como este. Cumple la función de ponernos delante una presencia. El poema es eso. Es una presencia diferente. Algo que no estaba, algo que ahora está, y que desde el instante en que lo recibimos actúa en nosotros, haciéndonos sentir que estamos un poco menos solos, un poco menos abandonados en el mundo. Yo creo que la poesía es ese lenguaje que no conocemos. La poesía es el lenguaje que abre la visión de la realidad, que es encontrar belleza en las cosas elementales, en una hoja del árbol, en un reflejo en la pared, en un día claro como el de ayer. Vivir ese infinito real es no perder la vida, esa vida que no se nos va a volver a repetir, que también es primera y última, como cada día, como cada hora, como cada minuto. Esta rosa que me han traído de Bahía Blanca es la primera rosa que yo recibo. El amor, ¿será siempre el cruce de una mano que va y otra mano que vuelve? Valéry dijo alguna vez, un poema no se termina. Yo pregunto, ¿hay alguna cosa humana importante que realmente se termine? ¿Hay alguna vida de hombre que esté terminada? En algún momento hay algún amor que se complete del todo. ¿Hay alguna línea para el hombre debajo de la cual pueda hacer realmente la suma? Un poema no se termina, se abandona. Mi niñez, que era tan anterior a la vida. Mi niñez, que sabía que hay unos que le sienten, voces con las que nadie habla, papeles donde el hombre está inmóvil. El fondo de las cosas no es la muerte o la vida. El fondo es otra cosa que alguna vez sale a la orilla.